Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Jenny Quispe. Nosotros vamos a exponer el tema 9, que son las evidencias o pruebas de auditoría. El concepto es toda prueba documental, testimonial, física, analítica e informática que sirve de base para emitir una opinión. Durante la fase de ejecución, la finalidad es obtener pruebas o documentos que respalden la opinión del auditor acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Estas son conocidas como evidencia de auditoría. También está relacionada a validar las afirmaciones de los estados financieros y aspectos de control interno. Va a continuar mi compañera. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María Elena Fernández. Voy a continuar con el tema normativa legal y técnicas sobre la evidencia de la auditoría. El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos y cumplimientos y sustantivos que le permiten obtener conclusiones razonables. Los procedimientos de cumplimiento son pruebas diseñadas para obtener una seguridad razonable de que están en vigor aquellos controles internos en los que el auditor deposita su confianza. Los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencia de que los datos producidos por el sistema de contabilidad estén completos, son exactos y válidos. Va a continuar mi compañera. La norma internacional de auditoría NIA, sección 500. Esta norma trata de toda la evidencia de la auditoría, a diferencia de las normas de 200, 230, 315, 520, 570, que presentan aspectos específicos relacionados con la evidencia de auditoría. Algunos objetivos de esta norma es diseñar y realizar los procedimientos de auditoría necesaria para obtener la suficiente y adecuada evidencia que le permitan obtener conclusiones razonables al auditor. Las definiciones, el auditor requiere información o evidencia, tales pueden ser registros contables, cheques, transferencias, facturas, contratos, libro mayor, diarios, auxiliares y demás que reflejen las transacciones de la entidad. Esto para determinar la calidad de la evidencia es importante conocer su fuente, naturaleza y circunstancias en la que se obtiene. Debido a que entre mayores sean los riesgos, mayor es la evidencia que se debe obtener. El auditor debe tomar en cuenta la calidad de la evidencia porque no puede obtener toda la evidencia, sino aquella que sea relevante y que soporte sus conclusiones. Las afirmaciones de los estados financieros y evidencias BIP son la evaluación, que hace referencia a los bienes, derechos y obligaciones expuestos en los estados financieros que se encuentren evaluados conforme a las normas contables y a las PCGAs, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. La integridad también son los bienes, derechos y obligaciones expuestos en los estados financieros que estén registrados en su totalidad y son todos los que deberían revelarse. Propiedad, los bienes, derechos y obligaciones expuestos en los estados financieros que pertenezcan a la empresa y cuentan con la documentación que acredite su derecho propietario. La existencia, los bienes, derechos y obligaciones expuestos en los estados financieros existieron u ocurrieron en el periodo objeto de auditoría. La existencia, los bienes, derechos y obligaciones expuestos en los estados financieros se encuentren bien clasificados dentro de los rubros contables. Los atributos de control interno y evidencia CARELS son custodia, también son los bienes, derechos y obligaciones expuestos en los estados financieros que deben contar con las medidas de seguridad. La autorización. El procesamiento de las transacciones debe ser realizado previo cumplimiento de niveles de autorización. El registro. Es el registro adecuado de las transacciones conforme a manuales e instructivos. Exactitud.
Son las operaciones procesadas, son registradas con exactitud respecto a los documentos fuente. La legalidad asegura que el cumplimiento de disposiciones legales es el procesamiento de transacciones. La segregación de funciones. El procesamiento de transacciones debe realizarse en un ambiente de separación de funciones incompatibles. Va a continuar mi compañera. Continuando con el tema, tipos de evidencia. Entre los tipos de evidencia tenemos dos, que son evidencia de control y evidencia sustantiva. Evidencia de control, condición en la que se encuentran determinados los controles identificados CARES. En la etapa de evaluación del control interno, facultado al auditor a determinar el alcance de sus procedimientos. Evidencia sustantiva. Brinda satisfacción respecto a las afirmaciones que comprenden los estados financieros BIP. Siguiente. Características de la evidencia. Entre las características de la evidencia tenemos la válida o competente, que está respaldada con documentación real. Relevancia. Debe ser importante material para los fines de la auditoría. Suficiencia. Es la cantidad de pruebas obtenidas sobre los componentes de los estados financieros que permite tener confianza sobre el resto de la muestra. Economía y utilidad. Debe realizarse considerando el mínimo del costo y el máximo de la utilidad. Disponibilidad y oportunidad. Si la evidencia se encuentra disponible y puede ser obtenida dentro del plazo fijado para la ejecución de auditoría. Siguiente. Procedimientos para obtener evidencia. Tenemos las pruebas de cumplimiento o control y pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento o control son pruebas que realizan el auditor con el objetivo de conseguir evidencia que permita tener seguridad razonable de que los controles establecidos por la empresa auditada estén siendo aplicados correctamente. Entre las pruebas de cumplimiento o control tenemos la inspección de documentación, pruebas de recorrido, observación de controles, técnica de datos de prueba y pruebas de transacciones. Pruebas sustantivas. Sirven para obtener evidencia de auditoría relacionada con la integridad, exactitud, validez de la información financiera. Entre las pruebas sustantivas tenemos la inspección física, recuentos físicos y confirmaciones externas, pruebas analíticas y pruebas globales. Siguiente. Documentación de la evidencia. El auditor debe documentar aquellos asuntos que sean importantes para proporcionar evidencia de que la auditoría se practicó conforme a normas, debiendo quedar documentos en los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son documentos del ente auditor. Tenemos el plan de auditoría, programa de auditoría, designación, evaluación de riesgo y evaluación del control interno. Los papeles de trabajo también son documentos generados por la actividad analítica de los auditores. También son evidencias recabadas del auditado, evidencias recabadas de terceros. Los papeles de trabajo pueden ser claros, legibles, completos, comprensibles, precisos, elaborados técnicamente en orden lógico. Va a continuar mi compañera. Cantidad de la evidencia. La evidencia de auditoría es directamente proporcional al riesgo inherente y de control y debe respaldar la opinión del auditor.
En conclusión, el tema de la evidencia es que pretende que el auditor obtenga evidencia suficiente y apropiada. La norma define como apropiada a la cualidad de la evidencia y suficiente a la cantidad. Lo que es importante acá es que el auditor, cuando diseña sus procedimientos de auditoría, deben enfocarse en obtener esta evidencia que le va a permitir obtener sus conclusiones, en lo cual va a dejar respaldar la opinión de la auditoría. La misma norma también establece que el auditor debe diseñar estas evidencias a través de la valoración de los riesgos de los procedimientos que se va a enfocar para responder a estos riesgos. Y la misma norma también establece una evidencia a través de las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Eso sería la exposición, licenciado. Buenas noches y gracias. Buenas noches y gracias.